Señor. Te doy gracias porque tú estás en medio nuestro y te doy gracias por cada una de las mujeres que están aquí en este día, Señor. Gracias que tú has traído cada uno aquí con un propósito. Gracias que tú tienes una palabra de ánimo, de amor para cada una de nosotras en este día, Señor. Gracias, Señor, por cada una de las mujeres que está aquí. Gracias, Señor, que podemos escuchar tu palabra y te pido que seas tú que dirija todo, que tú hables en este día, Señor, a nuestros corazones. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias que somos hijas tuyas y que ya no somos esclavas de este amor, porque somos hijas de Dios, que es el amor. A ti te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema que nos dieron era nuestro andar diario con Cristo. Y lo hemos añadido a esta primera frase, se pregunta, ¿necesito a Cristo? Porque creemos que es importante empezar por allí. ¿Necesito a Cristo? Seguramente muchos de ustedes cuando ven esta pregunta dicen, ¿cómo van a preguntar esto para un encuentro de mujeres? Todos sabemos que necesitamos a Cristo. Todos sabemos que gracias a la sangre de Cristo que somos salvas. Que necesitamos Cristo para ser salvas. Pero yo no me refiero a esto. Mi pregunta no es si necesita a Cristo para ser salvo. Mi pregunta es si yo necesito a Cristo hoy. Ya que soy cristiana, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro por la gente del mundo. ¿Sigo necesitando a Cristo? Primero vamos a leer, en muchos textos estamos concentrándonos bastante en el libro de Romanos, aunque yo voy a entrar a varios diferentes textos también. Todos van a estar, los textos bíblicos van a estar aquí para que puedan leerlo de allí. Si quieren buscarlo en Biblia, lo pueden hacer, pero están todos escritos para que puedan leerlo aquí adelante. La mayoría lo he cogido de la nueva versión internacional, pues si tienen otra Biblia y es diferente, es por esta razón que yo tengo la nueva versión internacional. Un par de textos que he cogido de Reina Valera, pero entonces también lo digo para que puedan ir viendo. Este Romanos 6, los versículos 6 y 7, después 11 y 12. Vamos a empezar a leer esto y después de allí vamos siguiendo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, no obedezcan a sus malos deseos. Qué fácil, ya está arreglado todo. Hemos recibido a Cristo y el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Estamos liberados del pecado. Lo dice aquí. Ahora yo pregunto, ¿es así en la práctica? ¿Funciona así de fácil? Que el momento que reciba a Cristo, desaparece todo el ataque de pecado. Todos podemos decir, no, yo tengo mis fallos, yo lo sé. Pero comparado con otro, yo soy bastante buena. Yo, por lo menos, si compara con las israelitas, mira lo que hicieron. Se hicieron imágenes y adoraban a imágenes. Esto no hago yo no tengo ídolos. No. Pueden ver en la iglesia, no hay ídolos. Y se compara, mira, con la mujer del trabajo, ¿saben? Fue infiel a su marido. ¿Lo puede creer? Esto sí es pecado. O la prostituta, o los homosexuales, pero no lo diga alto. O la mujer que abortó porque no tenía tiempo para hijos. Mi pregunta es, ¿con quién te comparas tú? ¿Con quién te comparas si tiene pecado o no tiene pecado? ¿Con el criminal? Ese es más feo que encontré. Con el criminal o con la prostituta me comparo con ellos porque comparado con ellos yo soy buena. Yo no he ido matando a nadie como él. Yo soy buena. O te comparas con Jesús. Porque ya cambia las cosas. Si yo me comparo con Jesús, ya no soy tan buena.
Muchas veces nos preocupamos más por estos vergonzosos pecados de la sociedad que nos rodea, pero no vemos la necesidad de confrontar nuestros propios pecados sutiles, esas cositas que para nosotros son pequeñas. Pero hay diferentes niveles de pecado. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que vivimos. Y podemos ver que Pablo, que fue que escribió lo primero que leímos en Romanos 6, donde él dijo claramente que somos libres del pecado, él mismo, en el capítulo 7, es bastante texto, pero vamos a leerlo, porque él es mismo Pablo que dice en Romanos 7, la misma persona dice otra cosa. Allí dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de ese cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Cómo puede decir Pablo esto? Pablo era un hombre bueno. Él cambió, él era malo, pero cambió. Él era bueno. ¿Cómo va a decir él que es un miserable? Él puede decir esto, dijo, ay, que me traba la lengua, lo dijo porque no hay hombre bueno y no hay mujer buena. Todos estamos ahí donde Pablo dice que queremos hacer una cosa para hacernos otra. Entonces la pregunta es, nosotras mujeres, que la mayoría nos vemos como cristianas, ¿en qué pecamos nosotros? Un texto de Santiago 2:10 lo dice que porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado todo. ¿Vale? La ley. Conocemos la ley todo, ¿no? La ley fue 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no tengo esto. No te harás ídolos. No, tampoco. No tomarás el nombre del eterno Dios en vano. Intento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Yo no creo que yo haga nada de esto. Yo no mato, yo no robo. Intento no codiciar. Pero no termina allí. Jesús mismo en el Sermón del Monte los especifica más todavía. No lo deja con esos 10 mandamientos. Y Jesús dice en Mateo, vamos a leer 2 diferentes versiones, versículos 21-22 y después 27-28. Y dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeta al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Saltamos a 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer o hombre y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
¿Alguien aquí se ha enojado alguna vez? ¿Alguien ha insultado a alguien? Aunque sea de mente, quizás no siempre lo decimos en la cara, pero ¿alguien ha insultado en la mente a alguien? ¿Hemos codiciado alguna vez? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Realmente lo hacemos? Ya viene un poquito más cerca, ¿no, verdad? Es fácil decir que yo no peco. Sí. Pero vamos a ver primeramente, nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos limpió con su sangre y nos hace santo. Pero esto no significa que somos perfectos. O sea, esta palabra se usa muy mal hoy en día, porque se dice santo a alguien que es perfecto. Se santifica hombres perfectos, que se ve que son buenos, se santifica. Y cuando nosotros decimos, esta mujer es una santa, es porque es alguien que vemos muy buena, ¿no? Pero santo no significa esto. La palabra santo significa que es alguien a quien Cristo compró con su propia sangre, derramado en la cruz, y lo ha separado para sí mismo para ser de su propiedad. No es que somos perfectos. Que tú eres santa es porque Cristo te compró. Él te compró con su sangre, te cogió y te puso, esta es mía. Lo aparto para mí. No significa que somos santas ni que somos perfectas. Sí somos santas, pero no significa que somos perfectas. Sino significa que Cristo me compró y me apartó para Él. Y eso significa que soy santa, pero sigo pecando. Soy santa pecadora y siempre lo seremos. Pero soy santa no porque soy perfecta, sino soy santa porque Él me ha comprado. Entonces, soy santa y tengo una guerra. Todos los días tengo una guerra. Y lo dice, primero, tener una frase que dice que justo este de ser santo es una acción inmediata, sobrenatural del Espíritu Santo en el momento en que nos transforma. Cuando recibimos a Cristo es un acto que hace el Espíritu Santo. Yo no me hago santa. Cristo en ese momento me aparta para Él. Gálatas 5:17 habla de esa guerra que lo mencioné, porque dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Estamos en una guerra espiritual. Y aunque somos santos, instantáneamente en el momento de recibir a Cristo, el resultado de este cambio es progresivo. Y este nunca termina. Y esto, es lo que llamamos santidad progresiva. Yo soy santa en el momento de recibir a Cristo, pero esto no quiere decir que soy perfecta, sino después poco a poco viene la santidad, que se va viendo como el cambio que Dios va haciendo en mí y que yo permito Él hacer. Yo justo leí, esto no lo tengo aquí, pero me vino a mi mente que leía en esos días de la llenura del Espíritu Santo, cuando habla en la Biblia de esto. Este justo significa que si yo soy lleno del Espíritu Santo, es si permito al Espíritu Santo obrar en mí. No es porque tengo más del Espíritu Santo que otro, sino la cantidad que yo permita a Dios de obrar en mí. Esto entonces es la santidad progresiva. Pero debemos siempre recordar en esta guerra que somos santas llamadas a vivir una vida apartada a Dios. Dios me ha apartado para Él. Pero la pregunta es, ¿vivo digna de ser apartado para Dios? ¿Vivo yo una forma como Dios quiere que viva? Lo que vas a decir o hacer en este día es digno de una santa apartada para Dios.
¿Lo voy a glorificar a Él con lo que voy a decir o hacer? No sé si han oído que se suele decir muchas veces algo cuando alguien hace algo, ese no es digno de lo que sea. Lo militar especialmente se oye mucho, es no digno de un soldado del ejército de España hacer estas cosas. No es digno de diferentes personas se pone lo que deben hacer y no deben hacer según lo que está digno. Y la pregunta es, ¿lo que yo voy a hacer es digno de una santa? ¿Voy a glorificar a Dios con lo que voy a decir o hacer? Siguiente pregunta que viene entonces es, ¿qué es pecado? ¿Y qué diferencia hay entre pecado y pecado? Lo que hablamos antes, ¿con quién me comparo? Los que tienen niños pequeños saben lo que es tener camisas ensucias, ¿no es verdad? Tiene un niño, todos niños le encantan un charco de barro y de agua. Tú no lo ves allí mirándolo, sino va, salta lleno dentro y se cae. Y viene a casa con la camisa totalmente sucia. ¿Qué hacemos? Lo quitamos, lo ponemos para lavar, ¿no verdad? Pero ahora yo te pregunto, si viene con esta camisa, que no se ve mucho porque era demasiado blanco, con el fondo blanco, es una camisa, no se ve, pero es una camisa. Es una camisa con mancha de chocolate. Y yo pregunto, como solamente tiene una mancha, no tengo que lavarlo, ¿no? Comparado con este comparado con este no es sucio. Entonces lo puede tener, ¿no verdad? No lo lavo. ¿Cuántos de ustedes dejaría al niño seguir día siguiente con la misma camisa porque como solamente está un poquito sucio? La vida cristiana es lo mismo. Aunque mi pecado puede parecer chiquitita, sigue ensuciándome. Estoy sucia. Tengo pecado. Sea mucho sucio o poco sucio, la camisa es sucia. Aunque yo tenga poco pecado en mi manera de verlo, o tenga lo mucho como el asesino, sigo siendo pecadora. El pecado abarca todo, desde el chisme hasta el adulterio, desde la impaciencia hasta el homicidio. Hay distintos grados de gravedad del pecado, pero al final el pecado es pecado y es una conducta indigna a una santa. La diferencia entre pecado y pecado, eso lo ponemos nosotros. Nosotros decimos lo que es pecado, un pecadillo, un pecado grave. Pero según la Biblia, todo pecado, sin excepción, todo pecado es infracción a la ley. Y lo leímos antes, que si solamente rompe un poquito la ley, ya lo has roto todo. Son 10 mandamientos lo que puso, pero es una ley, no es 10 leyes. Y se rompe una de ellas, ya has roto todo. Y para nosotros, si somos realmente honestas, es fácil decir una cosa, pero si estamos honestas con nosotros mismas, no es verdad que hay pecados que vemos menos malo, son más aceptables para nosotros como cristianos. Pero nuestras actitudes, palabras y acciones, y hasta nuestros pensamientos, afectan también a nuestro prójimo. Efesios 4:29 dice que eviten toda conversación obscena. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Cada palabra que sale por tu boca edifica? ¿Pensamos que nuestras palabras pueden afectar a la persona que está a mi lado? ¿Son de ayuda mis palabras para las personas a mi alrededor? ¿Son de bendición para las palabras? Nuestras palabras pueden destruir o pueden edificar o construir, ayudar a la persona a nuestro lado. Si yo digo un chisme, no es para tanto. Yo no solamente que tiene que saber lo que escuché hoy en el pueblo.
no pasa nada. Pero puede destruir a la otra persona y corromper la mente de esta persona. Y encima pongo a ella en contra de la persona de quien estoy hablando. Si yo me quejo por las circunstancias difíciles en la vida, todo lo hacemos a veces. Creo que nadie va a decir que no hemos quejado alguna vez. Ay, qué difícil es, que mira, el dinero no llega a final de mes, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo para comprar, no tengo comida, no tengo esto. ¿Y qué voy a hacer? O que este hijo que Dios me ha dado, que no me hace caso. ¿O solamente soy yo que me quejo de esa cosa día a día? ¿Alguien más se ha quejado de sus hijos alguna vez? Sacha todavía no. O quizás también, porque llora cuando no tiene que llorar, cuando ella quiere dormir. Quejas que lo vemos, que tengo derecho de quejarme, estoy pasándolo mal, estoy enferma, tengo derecho de quejarme porque me duele el cuerpo, lo que sea. Pero en este momento que yo me quejo, ¿has pensado que tú estás poniendo en duda la soberanía y la bondad de Dios? Tienes derecho a quejarte porque estoy mala. Pero tú sabes que todo lo que te ocurre en la vida, Dios lo ha permitido en tu vida. Y si yo me quejo, ¿a quién me estoy quejando? A Dios. Estoy diciendo, mira, lo que tú me estás dejando pasar, mira, tú no sabes lo que haces. Eso es lo que estoy diciendo a Dios cuando me quejo de las cosas a mi alrededor. Pongo en duda la soberanía y la bondad de Dios. Y el que me escucha, porque muchas veces lo hacemos en el trabajo, con la compañera me voy quejando. ¿Y qué estoy enseñando? Que quejar no pasa nada. Y ella va a hacer lo mismo. Porque el pecado es como un cáncer. Un cáncer crece. Pero el cáncer también muchas veces dan metástasis. Y al yo quejarme, yo estoy dando un metástasis en la persona con quien estoy hablando. Estoy pasando mi cáncer a la persona que me está escuchando. Así que recuerden que nuestros hechos, palabras y pensamientos pecaminosos son la expresión externa del principio de pecado que mora dentro de mí. Lo que se ve por fuera, mi expresión, mi palabra, enseña lo que hay dentro de nosotros. También en nosotros como santas. Y esto es la guerra con la naturaleza pecaminosa, la carne que habla Pablo en Gálatas. Porque todo ese mal, lo que yo estoy hablando, lo tenemos todos, porque somos de naturaleza pecaminosa. Pablo también lo tenía. Él luchaba también con esto. Y nosotros también tenemos esa lucha. Y es lo que se llama la guerra contra la naturaleza pecaminosa que tenemos que hacer día a día. Estamos en esta guerra. Pero pecados sutiles, yo no hablo ahora de los pecados grandes, porque conocemos, sino son lo que nos engaña a pensar que no es tan malo, nos hace creer que no es pecado, o lo peor de todo, ni lo ponemos atención. Lo hago día a día, ni pienso que pueda ser pecado. No vemos que este pecado aceptable también es un menosprecio a la ley divina, y al menospreciar la ley divina, menospreciamos a Dios mismo. Pero Dios no solamente es el juez contra quien pecamos, sino Él es nuestro Redentor y Padre. No es que cuando yo peco, hago como una infracción en la ley, yo estoy haciendo una infracción contra la ley española, contra los jueces que me van a condenar. Aquí no, aquí sí hago una infracción contra la ley divina, pero lo hago contra mi Padre. Y este pecado contrista a Dios. Nuestro pecado le duele a nuestro Padre Celestial. Ya sea que hemos sido ásperos con alguien o que no hemos perdonado a alguien que me ofendió. Cuando yo hago esto, no solamente me hago daño a mí y la persona, hago daño a mi Padre. Se pone triste mi Padre. Ya todo parece tan negativo, tan malo,
que será muy pecado, vámonos, porque ¿qué hago yo con todo esto? ¿Hay alguna solución para mí siendo tan mala? Menos mal que sí. Éfeso 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gloria. Gloria a Dios. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y esto tenemos que entender. Cuando Él murió en la cruz, también murió por estos pecados pequeños, esos insultos, estas críticas. También murió por eso. Dios no tolera ningún pecado. Siempre juzga el pecado. La ley divina dice que un pecado tiene que ser juzgado. Pero para nosotras, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si Él es mi Salvador, Dios ya ha castigado nuestro pecado en la persona de su Hijo. Ya hay alguien que lleva el castigo por mi pecado. Profeta Isaías, mucho antes que Jesús ni naciera. En una profecía dice Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Jesús ha llevado todo el pecado en él. También este pecados pequeños. Él lo llevó en la cruz por nosotros. Vuelvo a la pregunta del principio. Entonces, ¿sigo yo necesitando a Cristo? El Evangelio, cuando yo hablo del Evangelio, estoy hablando de toda la obra completa de Jesús. Desde su ministerio, su muerte, su resurrección. Este Evangelio es para los pecadores. Tanto para los que lo reciben por primera vez, pero también para nosotros que seguimos pecando. ¿Y cómo puede el Evangelio ayudarme a controlar y ser libre de este pecado? Vamos a ver 3 usos que resume más o menos la plenaria, la predicación esta. 3 usos para para remedio para nuestro pecado, para ser libre del pecado. El primero es lo que hablé al principio, que nos prepara para enfrentar nuestro pecado. En la Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que es para redarguir y corregir. Quiere decir que en la palabra me ayuda a ver mi pecado. Si yo leo la Biblia y busco a Dios, Él me va a ayudar por medio de su palabra a ver, esto es pecado. Esta palabra que dijiste es pecado. Esta crítica, esta queja. Él nos va a ayudar Él nos prepara para primeramente enfrentar el pecado que hago. El primer pecado es cuando creemos que no somos pecadoras. También el pecado, no creer que somos perdonadas. Esta hermana que puede parecer tan santita que siempre llora porque yo no merezco ser perdonada, también está pecando porque no está confiando en lo que Dios hizo en la cruz. Y esto es lo que Dios nos va hablando por medio de su palabra, nos enseña cuáles son estos pecados que yo tengo. Segundo punto es que nos libera para enfrentarlo. Ya lo he visto, pero ¿cómo voy a ser libre de ellos? Y soy libre de ellos porque cuando ya he visto que peco, me siento culpable. Y cuando me siento culpable, la liberación es que yo sé que Cristo me ha perdonado. Romanos 4:7-8. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Este conocimiento de que somos perdonados nos libera para poder enfrentar ese pecado. Primero lo he visto, el Señor ha abierto mis ojos para ver el pecado. Segundo, me libera en el momento que yo acepto y creo que Cristo me ha perdonado. Todos mis pecados me ha perdonado. Todos. Y el punto 3 allí nos motiva a enfrentar el pecado. Vale, yo sé ahora que me ha perdonado. Y ahora la motivación allí es
que Él está con nosotros. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? En esta guerra que estamos haciendo no estamos solas. Él está con nosotros. Y Él viene a tu lado y te susurra en tu oído y te dice, vamos a enfrentar este pecado juntos. Pero recuerda que yo no te inculpo por él. Yo ya morí por él. Ese pecado que tú has hecho, yo ya morí por él. Vamos juntos. Te va a tomar de la mano y Él va a ir contigo. No estamos solas. Primero, tenemos que ver nuestro pecado, enfrentarlo. Segundo, nos libera al saber que somos perdonadas. Y tercero, nos motiva a saber que no estamos solas. Entonces, Él ya no es nuestro juez. Ahora es nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor infinito a pesar de nuestros pecados. Tanto nos amó. Y es esa seguridad que nos motiva y anima a enfrentar nuestros pecados. Y con eso también crece mi gratitud por lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros. Resumimos. Somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y hacer morir los pecados de nuestra vida. Esa es mi responsabilidad. Pero después viene el siguiente paso. Yo no soy capaz de llevar a cabo esta responsabilidad, porque dependo de la ayuda y del poder del Espíritu Santo para lograrlo. Me gusta esta frase. Somos responsables, pero dependientes. Soy responsable de hacerlo, pero no lo voy a hacer sola. Él me ayuda. Él está allí para darme la fuerza. El Espíritu Santo nos capacita, nos da fuerza para controlar estos pecados en nuestras vidas. Y recuerdan, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allí es tan importante. Yo puedo lograr la guerra contra mi pecado con la ayuda de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, rima y todo. Podemos enfrentar nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestras actitudes de crítica y juicio, dependiendo del Espíritu Santo. Él nos va a dar poder y la capacidad para hacerlo. Pero no te des por vencida. Él sigue actuando en ti. Él es quien obra en ti para lograrlo. Pero nosotros tenemos que entregarnos a Él. Dejar que Él obra en nosotros. Romanos 8:28, para terminar. Muy conocido. Lo utilizamos para todo, pero creo que realmente lo que se refiere es a este tema. Donde dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta parte lo sabemos todo. Todas las cosas nos ayudan bien. Pero ¿cuál es este bien? ¿Cuál es el bien que nos ayuda para que me salga todo bien y no tengo problemas? No, este bien es lo que viene en el segundo versículo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. El bien que Él nos hace es que yo parezca más a Cristo. El Espíritu Santo está obrando en nuestra vida a través de las circunstancias para hacernos semejantes a Cristo. Necesitamos a Cristo cada día para poder vivir y para ser más a Cristo. Todo lo que, no todo, no, pero mucho de lo que he hablado en esto me ha ayudado muchísimo un libro que he leído, que lo voy a recomendar. No sé cuántos han leído este libro. Pecados respetables. Este habla mucho de este tema que yo he hablado hoy. De principio es general lo que yo he hablado, pero después entra en ejemplos que nos pueden ayudar, ejemplos de pecados aceptables que no vemos como pecados. Él menciona en este libro la impiedad, ansiedad y frustración, falta de contentamiento, ingratitud, orgullo, egoísmo, falta de dominio propio
impaciencia, irritabilidad, ira, juzgar a los demás, envidia, celo, el pecado de la lengua, mundanidad. ¿Tenemos alguno de estos pecados en nuestra vida? No. Nunca tengo falta de dominio propio, menos cuando ponen un buen dulce enfrente. ¿Han pensado que esa falta de dominio propio también es pecado? Yo no lo había pensado. Glotonería yo sé que es pecado, pero realmente esa falta de dominio propio es pecado. Este me dolió. Lo recomiendo este libro. Por lo menos en nuestra iglesia hay mucha gente que lo tiene porque lo usamos en un estudio que hicimos de consejería bíblica. La biblioteca lo tiene, pero ahora mismo está prestada. Cuando es salida lo tenemos en nuestra biblioteca. También pueden ver con gente si hay alguien que lo tiene. Así que hay varios en nuestra iglesia que lo tienen. Lo recomiendo. Ayuda muchísimo. En ADEJA también lo tienen para los que están de ahí. Lo recomiendo de corazón porque ayuda mucho a ver estas cosas que yo no veo que es pecado. Que yo me veo tan buena. Y yo honestamente, uno de mis primeros pecados, yo recibí a Cristo con 13 años. Era jovencita, todavía no he hecho mucho. Yo no me vi muy pecadora, porque yo no había hecho nada. Y este fue mi primer pecado, creer que no había pecado, o que no tenía pecados importantes. Y este es muchas veces para nosotros que llevamos muchos años en el Señor, el primer pecado que tenemos, que creemos que somos más santas y no vemos lo que es realmente lo que hacemos. Espero que con esta charla he abierto un poquito los ojos a ver la necesidad que tenemos de Cristo cada día. Aunque llevamos muchos años en el Señor, sigo pecando, sigo necesitando a Cristo. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe.